Hace muchos años, en una Francia dominada por la religión, estaba mal visto que en un solo espacio religioso fuera compartido por monjas y sacerdotes. Así que cada uno tenía su templo a cierta distancia para que no tuvieran deseos carnales entre ellos. Todo parecía marchar de acuerdo a los lineamientos de esta época, pero dentro de estos templos se escondía un oscuro secreto. Estos intentos de beatos tenían en lo más recóndito de sus templos unos túneles que se extendían por varios kilómetros hasta que, llegados a un punto, convergían en tres habitaciones. La primera poseía objetos sexuales por doquier. Ni la más aberrante parafilia podría compararse con lo que se encontraba allí. La segunda era una sala llena de camas donde se encontraban las monjas embarazadas, que al no poder salir porque no las podían ver gestantes, tenían que quedarse encerradas hasta dar a luz. Y esta acción daba apertura a la tercera habitación, siendo esta la más retorcida de las tres. Detrás de esa puerta se encontraba un pozo, que en un principio podía ser algo normal, pero en este agujero se arrojaban los bebés recién nacidos, para que así no fueran vistos en los templos. Estos lugares tenían muchos años, y podría llegar a imaginar la cantidad tan abrumadora de recién nacidos que se lanzaron, y poco a poco su llanto se iba desvaneciendo hasta que un golpe los silenciara. Un día, mientras los sacerdotes y las monjas estaban en sus actividades habituales, oyeron un estruendo que venía de la parte más profunda del túnel. Cuando se dirigían hacia él, vieron un resplandor que se alzaba en el cielo, escuchando un suave susurro de un bebé sonriendo. Anonadados, se dirigieron a la habitación dentro del túnel. Se escuchaban golpes cada vez más fuertes al acercarse. Se dieron cuenta que los impactos venían del pozo. Las monjas que salieron de la habitación de la lujuria observaron sorprendidas y se arrodillaron a rezar. Los monjes, estando desnudos, se echaron la bendición y pidieron a Dios que no les pasara nada malo, pero ya era demasiado tarde. En un momento todo se calmó. El estruendo cesó. Todos suspiraron aliviados cuando de repente una mano gigante agarró a uno de los sacerdotes y lo arrastró hacia las profundidades del pozo. Al ver esto, todos corrieron despavoridos. Poco a poco, del hueco surgió una bestia que lloraba como un bebé, de forma desconsolada. Una masa amorfa redonda que se arrastraba con 4 brazos, dejando un rastro de sangre por donde pasaba. La bestia se acercó a la habitación de las embarazadas. Cuando las vio, con uno de sus brazos las agarró y les introdujo un brazo liberando una pequeña luz. El alma del bebé, y una vez permitía que el nonato se fuera a descansar, las despedazaba desde adentro. Las otras embarazadas, al ver semejante acto, trataron de correr, pero la bestia estiró sus brazos hasta agarrarlas, liberar las almas de los bebés y asesinarlas. Los sacerdotes y las monjas que salieron del túnel sorprendieron a los sacerdotes que se encontraban en el templo y preguntaron qué hacían allí, a lo que respondieron: vieron un ser del inframundo por nosotros. Los sacerdotes, desconcertados, no entendían de qué les estaban hablando, cuando se quedaron en silencio por un estruendo que venía de la parte de abajo. De repente se rompe el suelo y sale la bestia mandando a volar a los sacerdotes y las pocas monjas que habían en el centro del templo. Todos despavoridos trataron de correr, pero fue en vano. La masa comenzó a lanzar pequeños huesos y partes desmembradas de los cadáveres de los bebés, atravesando a todo lo que golpeaba. Se formó una masacre, el templo se tiñó de rojo por todos lados. La bestia, divisando lo que había hecho, sonrió como un bebé. Se abalanzó al templo de las monjas por el túnel, hasta que las monjas se percataron del ruido. Sorprendidas, se dirigieron hacia el túnel para ver qué sucedía. En ese entonces la bestia sacó varios tentáculos de su cuerpo y las agarró a todas, llenándolas de un líquido, el cual poco a poco fue deshaciendo a la bestia. Cuando desapareció, todas las mujeres se veían como si estuvieran embarazadas. Se miraron consternadas, sin saber qué había sucedido. Cuando una de ellas pegó un grito desgarrador, eran dolores de parto, pero no estaba teniendo nada. Solo estaban saliendo todos sus órganos. En ese momento todas comenzaron a gritar. Se fueron deshaciendo hasta quedar tiradas con todos sus órganos e intestinos regados por el suelo. Años después, los templos se encuentran abandonados. Todo permanece intacto, tanto los túneles como las 3 habitaciones, y lo que posee cada uno, inclusive el pozo. Esa fue la vez que supuestos feligreses desafiaron al Dios que profesaban. Este les mandó un castigo,
y los liberó de los no natos.